y el desafío que implica esto, Melquiades, porque si Colombia no está bien, Venezuela no está bien. Si Sin Venezuela duda. no está bien, Colombia tampoco va a estar bien. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, creo que fue Rómulo Betancourt que dijo que Venezuela y Colombia estaban unidas. De hecho, hay por lo menos tres regiones que son binacionales. Una es la Guajira, otra los Andes y otra los Llanos. Sido congresista a este espacio para conversar sobre los desafíos que tiene ahora mismo Colombia y los mismos desafíos que además hemos venido enfrentando los venezolanos. ¿Cómo estás? Justo, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todo el pueblo venezolano. Muchas gracias por la invitación. Aquí se habla Libertad de Radio Caracas Radio y bueno, que está en riesgo justo. Eh, Te tengo una pregunta de cajón, congresista, y yo te voy a hacer una pregunta y luego con la llegada de Petro, pero antes vamos a escuchar lo que dijo Petro, le dijo Petro a a los colombianos, que me parece un discurso al cual hay que ponerle lupa porque es peligroso lo que él advierte. Lo tenemos allí. De intelectuales, si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López Pumarejo y Gaitán. Sudos de intelectuales. Congresista, ¿cuáles son los peligros que está enfrentando hoy Colombia con esta locución que vemos del presidente Gustavo Petro? Justo, mire, desde el mismo momento en que se posesiona el presidente Gustavo Petro, quien ganó en democracia, en Colombia existe una democracia sólida y una defensa de la libertad de los derechos de los 50 millones de colombianos. Creo que el presidente Gustavo Petro empieza su gobierno y se prenden unas alarmas, tres ministros, y hace 8 días él anuncia una nueva crisis ministerial. Entran 8 ministros, salen 2 ministros que de alguna manera, independiente, que estamos en orillas políticas e ideológicas completamente diferentes, el ministro Ocampo de Hacienda y la ministra Cecilia López de Agricultura generaban tranquilidad para todos los colombianos, incluso para los mercados internacionales, porque eran 2 ministros que defendían el statu quo, que estaban del lado de la institucionalidad. Llegan 8 ministros nuevos que son completamente de la línea ideológica de extrema izquierda del presidente Gustavo Petro. Él invoca al balconazo, como lo vimos ayer y usted muy bien presenta el video, que realmente preocupa. Lo de ayer es una amenaza a todo el pueblo colombiano. Lo segundo es que sus reformas presentadas ante el Congreso de la República no tienen un buen recibido. Tema de salud, justo. Hoy el 96% de los colombianos tenemos cobertura de salud y en la pandemia todos tuvimos las posibilidades sin distinción si eran estratos bajos o estratos altos en nuestro país. Entonces ese es el mismo relato, es el discurso. Tratan de construir todo lo que nosotros hemos construido durante 200 años y quieren imponer un modelo económico completamente diferente. Creo que el mensaje de ayer fue claro para concluir. Creo que el presidente Gustavo Petro, incluso ayer entre líneas, habló de reelección cuando la reelección hoy en Colombia no es permitida por la Constitución. Aquí lo que hay que hacer es un llamado a todos los colombianos para que estemos unidos, para que defendamos, así como se perdió en un país que era próspero, que era ejemplo para toda la región, como nuestros hermanos venezolanos que perdieron la democracia y la libertad. Juan Fernando, eh, hay que estudiar mucho lo que dice Gustavo Petro, porque él habla entre líneas. Yo recuerdo que cuando él se juramentó, él hablaba que él comprometía su vida en la lucha que iba a dar en Colombia él como presidente. En ese sentido, Colombia, la democracia, está preparada para que los malos se une con el lado perverso de la sociedad. Entonces Colombia está preparado para enfrentarlo. Ustedes desde su partido están conscientes de esto, tienen las herramientas para frenarlo. Bueno, lo primero es que hoy existen 2 partidos de oposición.
El primer partido de oposición que se declaró al gobierno del presidente Petro fuimos nosotros como Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hace 2 meses aproximadamente el partido Cambio Radical, que es el partido de el doctor Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U, porque el presidente Gustavo Petro la semana pasada vía Twitter rompe la coalición de gobierno, pues ojalá se declaren en independencia o en oposición, y que desde el Congreso de la República, en la defensa de la independencia de poderes, nosotros tengamos toda la capacidad legislativa para defender la democracia, para defender toda la integridad institucional. También hay que hacerle un llamado a las altas cortes, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado para que defiendan, el orden jurídico y la constitución política. Lo hemos dicho, el 7 de agosto se posesionó el presidente Petro, pero en Colombia no se ha perdido la constitución y el orden jurídico. Y también hacerle un llamado a los medios de comunicación que son fundamentales para que nos ayuden en esta lucha de defender la democracia. Sin duda, Colombia no había vivido un modelo como este, pero sí, ustedes lo vivieron y nosotros lo veníamos diciendo desde años anteriores. Ojo, que podemos caer en la misma suerte en la que cayó desafortunadamente Venezuela, un país ejemplo en democracia, ejemplo en economía. Miren lo que anunció el nuevo presidente de Ecopetrol la semana pasada. Primero, debilitando Ecopetrol, que es la joya de la corona de todos los colombianos. Las exportaciones de Colombia entre petróleo y gas, ahí están concentrados el 62%. Generan dividendos, regalías para llevar a todas las regiones, a los 32 departamentos de nuestro país. Y lo que hace el presidente entrante de Ecopetrol, el doctor Roa, es decir, no más firma en temas técnicos y científicos. Nosotros aquí habíamos avanzado en 2 proyectos pilotos de investigación científica de fracking para el 0.34% al mes de mayo. Mes a mes aumenta el costo de la gasolina, sin duda. Adoptamos gas, 37 millones de colombianos. Esta cifra es bien importante. 37 millones de colombianos todos los días consumimos el gas que producimos. El 100% que producimos lo consumimos en nuestro país. Y si nosotros pasamos a importar gas, a un colombiano de a pie, el 67% de esos 37 millones, su factura costaría hasta por 5 veces más, de acuerdo a Naturgas, que es una de las agremiaciones en nuestro país. Preocupa la agenda del gobierno en materia de hidrocarburos, preocupa la agenda del gobierno en materia económica. Hoy vuelve a caer las acciones de Ecopetrol unidos para defender nuevamente. En el estudio nos está acompañando Melquiades Pulidos, quien es ingeniero, economista. A este diagnóstico que nos presenta hoy el congresista Juan Espinal, ¿qué le puede decir usted teniendo la experiencia del caso venezolano? Bueno, primero muchos saludos, congresista, y un placer conversar con usted. Bueno, realmente Colombia está... Pero en Venezuela también había institucionalidad con la llegada de Chávez. Pero fue derrumbada y no nos dimos cuenta de lo que venía ocurriendo. Esta gente sabe para dónde quiere ir, están clarísimos y van a llegar tan lejos como la sociedad y la ciudadanía se lo permita. Entonces, desde el principio, desde el primer momento, tiene que haber una contención de insurrección, dispuesto a hacerlo por la guerra y de forma violenta. Ahora que están en el poder, evidentemente no va a ser fácil, pero sí es posible frenarlo si ustedes, si los medios de comunicación y la sociedad se ponen alerta y entienden lo que está pasando. Y creo que los colombianos lo entienden bien. Melquiades, hablando sobre esto que usted señala, sobre el caso colombiano y también venezolano, aquí tengo lo de la conferencia que fue el 25 de abril en el Palacio San Carlos, la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela. En este proceso que está auspiciando Gustavo Petro, que además detrás de toda este proceso hay una estrategia, y es que Gustavo Petro se quiere posicionar con un liderazgo regional, pero además quiere allí buscar una negociación en el conflicto venezolano, porque él
quiere buscar una paz total entre el ELN, los disidentes del ALFA y los grupos irregulares que operan tanto en Colombia y en Venezuela frente a esto que está haciendo Petro, sabiendo lo que representa Nicolás Maduro. Allí pudiésemos hablar que hay una alianza entre estos dos sistemas políticos. Bueno, ¿Y no. cómo lo tenemos que enfrentar tanto los venezolanos como los colombianos? Bueno, primero confiado en que el socialismo iba a morir después de la caída del muro de Berlín, la disociación de la Unión Soviética. Ellos se dieron cuenta que tenían que hacer alianzas con el resto del mundo y sobre todo en Latinoamérica. Y ahí se unieron, promovidos en ese momento por Fidel Castro y Lula, todas las izquierdas y los retazos de las izquierdas que eran minoritarios en Latinoamérica, y realmente llegó el momento en que están presentes en 14 países. Ahora, pensar que ellos están aislados y que actúan de forma independiente, Brasil o de Argentina, ellos se ayudan, y eso es algo. En su caso particular, ¿cuál es su apreciación sobre lo sucedió con Juan Guaidó? Me gustaría... Y no estamos obviando que en Venezuela persiste una dictadura que acabó con la democracia, que acabó con la libertad, donde no hay elecciones libres con garantías jurídicas y electorales. Eso es lo primero, como Partido Centro Democrático. Lo segundo, pues hemos rechazado esa relación diplomática tan estrecha, pero también sabemos claramente cuál es la verdadera intención entre el dictador Maduro y el presidente Gustavo Petro. Seguramente hay transacciones comerciales entre los dos presidentes, seguramente hay intenciones políticas, no solamente entre los dos países, sino en el continente y a nivel mundial. Ellos proceden de la misma manera del comunismo, que llegan obviamente por la economía, por el sistema jurídico, llegan por las instituciones y a tratar de convertir a todos los ciudadanos en esclavos de lo que ellos representan. Lo tercero es que es lamentable que una mujer como María Corina, a quien admiramos profundamente y esperamos que ella sea la presidente de Venezuela para que logre restablecer la democracia y la libertad, no esté en una mesa de diálogo de este tipo. Yo lo que veo es que esto es realmente un show mediático, una puesta en escena de los dos, del presidente Petro y del dictador Maduro, para tratar de mostrar una especie de mesa de concertación y de diálogo con una oposición que realmente no representa la oposición venezolana, cuando fue como un juego extraño, donde hay dos versiones, la de él y la versión del gobierno de Gustavo Petro. Yo realmente espero que el próximo año, con todas las garantías, con todas las libertades, para restablecer la democracia y todo, donde realmente tuviéramos en esa mesa sentadas personas que representen la verdadera oposición del pueblo venezolano. Lo vimos ayer en las calles, cómo los trabajadores, centrales obreras, le reclamaban al dictador Maduro. Pregunta al aire, y es, en el proceso de negociación, en el proceso de paz, cocinaron quienes cultivaban la coca, quienes la exportaban, la trasladaban, también han llegado al Congreso. En ese sentido, entendiendo el caso y el fracaso, desde mi punto de vista, de este acto de negociación en Colombia, ¿cuáles son las consideraciones y la invitación que usted le hace a la clase política de oposición venezolana y también a los venezolanos para que ese error tan grande que ocurrió en Colombia, desde mi punto de vista, no ocurra en Venezuela? Pero luego de esta breve pausa, continuamos con el congresista Juan Fernando Espinal, aquí en Contigo, por Radio Contigo, el espacio. Amigos, y seguimos de vuelta contigo, pero con Justo Navarro, porque Dinora está un poco convaleciente. Estamos aquí haciéndole la suplencia y hablando además de un tema al congresista Juan Fernando Espinal, Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Dejamos la pregunta al aire, congresista, y fue en un proceso de negociación que se vaya a dar en Venezuela, ¿cuál es el mensaje, las consideraciones que usted puede brindarnos hoy, entendiendo lo que pasó en el caso colombiano, cuando una población dijo que no, pero aún así un infiltrado como Santos se impuso? Y lo que impuso no fue paz de las víctimas y las familias que vivieron la violencia. En 2016, los colombianos fuimos a las urnas a un plebiscito y le dijimos no al proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC.
Sin embargo, en el Congreso de la República, a pupitrazo grupo narcoterrorista, después de que en unas elecciones y vía democracia ganó el no al plebiscito. Incluso el presidente Santos en varias entrevistas antes del plebiscito lo mencionaba y decía que si el plebiscito no pasaba, pues que él aceptaba el resultado. Incluso llegó primero, pasa un plebiscito en el Congreso de la República, como lo decía, pupitrazo limpio, una proposición y refrendan de alguna manera el plebiscito desconociendo el resultado de las urnas. Un proceso donde le entregan 10 curules de manera directa a los miembros de las FARC. Y recuerden que todos no se desmovilizaron. Trix, que llegó al Congreso de la República como un congresista, se fugó, se le voló a la justicia colombiana y Gustavo Petro con un nuevo modelo denominado Pasto N, que también gran presencia, desafortunadamente parte de todos estos hombres están y hoy están e inician la tercera ronda de diálogos con el ELN. Seguramente les van a dar unidad para ellos. Este proceso, como muy bien lo dice Justo, lo único que dejó fue impunidad en nuestro país. En un país donde tenemos más de 240.000 hectáreas de coca, debilitando y donde realmente los bandidos desafortunadamente están ganando. Recuerden que en ese proceso con las FARC que inician en el 2013, que se conoce públicamente en el 2013-2000 país, y ese es el producto. Más de 240. Congresista, mi preocupación con todo lo que usted me señala y es dónde está el ciudadano colombiano. ¿Cómo nos impone frente a la impunidad? ¿Cómo nos impone frente a la mentira, frente a la imposición de un sistema que está corrompiendo a la sociedad? O sea, y te vuelvo a repreguntar, ¿qué va a pasar si Gustavo Petro decide avanzar? ¿Qué va a hacer el partido Centro Democrático en Colombia? ¿Cómo va a movilizar a la gente para que esto no suceda? Porque sucedió con lo de Santos, pero ¿cómo van a hacer que ahora no suceda esta paz total con Petro? O sea, ¿cómo se están armando? ¿Cómo ustedes como ciudadanos, como partido, el primer partido además, que se declaró oposición al sistema, de un sistema que se quiere imponer por la vía por la vía democrática, pero si no lo logra, lo hace por la vía de la violencia y a través de... Sí, María Fernanda Cabal, las tres senadoras presentaron una demanda y demandamos la paz total. Ellas presentaron la demanda. Hoy está ante las altas cortes el estudio de esta demanda por inconstitucional y por obviamente, porque violó todo el trámite legislativo en el Congreso de la República, por ejemplo, no tenía y nunca contó el proyecto de ley con el concepto que debe emitir el Consejo Superior de Política Criminal en nuestro país, si bien no es vinculante varias las marchas que se han dado en nuestro país, obviamente unas marchas diferentes, no a las que lideró el presidente Gustavo Petro cuando era senador, que generó violencia, desafortunadamente ese tal estallido social tuvo muertes de colombianos, acá quemaban los policías, atentaban contra el estamento público, contra la propiedad privada, el puerto de Buenaventura, que es quien suministra gran parte de los bienes, los servicios, el alimento de todos los colombianos estuvo más de 30 días cerrado. Colombia estuvo prácticamente en jaque mate y nosotros presenta una propuesta, pero obviamente el llamado que hace el presidente Gustavo Petro sin duda nos llama a nosotros o nos manda un mensaje de que nuestra oposición tiene que ser más contundente, sin duda, tiene que ser una oposición más de frente a contrarrestar los llamados del presidente Petro que sin duda generan incertidumbre. Y uno lo que ve es que si a él no le van a pasar las reformas, pues va a tratar de movilizar, generó el estallido social y que puso en jaque mate a todos los colombianos. Y hoy, sumado el tema de la pandemia, sumado el estallido social, se perdieron empresas, se perdieron miles y miles
de empleos y este año tenemos una economía debilitada en nuestro país. Lo que nos cuenta el congresista, se ve que hay que hacer un trabajo de fuerza en Colombia por el lado de quienes se oponen al sistema de Gustavo Petro, y mi consejo es: nosotros hemos vivido un país que ha tocado fondo, que se ha aliado con las mafias del mundo y que ha hecho que nuestra familia se desintegre, a cada uno de nosotros, y que hoy los venezolanos, estoy seguro de eso, perseguimos la justicia como un pilar fundamental para construir esa Venezuela que soñamos, que anhelamos y que sabemos que pronto vamos a tener. Y espero que ustedes en Colombia también. Vamos a despedirte, congresista, pero antes quiero que Melquiades también le mande un mensaje a los colombianos y también un espaldarazo a ustedes que están haciendo un gran trabajo. Muchísimas gracias por estos minutos, Juan, y te lo agradecemos mucho. Mi único mensaje es las fuentes de ingresos de la droga y si no tienen la violencia. O sea, para ellos es cuestión de vida o muerte, para nosotros también. Así es, hay que castigarlos y fue peor porque fueron premiados. Totalmente, totalmente. Será hasta la próxima, congresista. Espero tenerlo pronto por acá en Radio Caracas Radio. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy grande para todos los hermanos venezolanos. Y la verdad nos une una causa, y es la defensa de la democracia y la libertad. Todo el cariño, un pan hemos tratado de compartir con todos los que han llegado a nuestro país. Ustedes próximamente van a restar economía de una democracia fuerte, y estoy seguro que bajo el liderazgo de grandes personas, de mucho grande, Dios los bendiga, y Dios bendiga y proteja a Venezuela y a Colombia. Muchas gracias, congresista. Gracias.